Seguimos con el segundo coloquio sobre los pueblos indígenas, autodeterminación y justicia. Tengo el gusto de presentar a los integrantes de esta mesa. Anana Rocío Próspero, ya estaba por aquí, ahorita sube al presidio. A doña Sofía Robles Hernández y al doctor Moisés Franco Mendoza y al maestro Néstor Dimas Huacús. Los ponentes debatirán el tema Sistemas de cargos y derecho indígena. Por lo tanto, cedo el uso de la palabra a la magistrada Marta Concepción Martínez Guarneros, integrante del Pleno de esta sala regional, quien se desempeñará como moderadora de la presente mesa. Gracias. Buenas tardes. Primero que nada, pues agradecerles a todas y a todos la presencia el día de hoy en este coloquio que se llevará a cabo tanto el día de hoy 5 de noviembre como el día de mañana 6 de noviembre con el horario que ya está previamente establecido y que ustedes nos escuchan. Gracias. ¿Sí ya se escucha? ¿Sí escuchan en la parte de atrás? Muy poco. Esperamos entonces un momento a que puedan solucionar lo del audio. Sí. ¿Ustedes me dicen si ya se escucha? Bueno, agradeciendo la presencia de todas y todos ustedes en este coloquio que se está efectuando este día 5 de noviembre y el día de mañana 6 de noviembre y bueno, cuyo objetivo, como se ha venido mencionando desde el inicio del mismo, es analizar la normativa nacional, así como los principales precedentes de los órganos de control supranacionales y nacionales para determinar la interdependencia entre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a un juicio justo, a fin de que el Estado y sus operadores jurídicos respeten los derechos de los indígenas y proscriban la asimilación forzada. Destacar aspectos relevantes de la cosmovisión indígena en la perspectiva y voz de los integrantes de diversos grupos indígenas, en especial en su interacción con los principios y valores de la cultura occidental en sus orientaciones individualista y liberal. Advertir los principales obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas como grupo desaventajado por su condición de mujeres indígenas y extrema pobreza, desde la perspectiva de las mujeres indígenas. Y bueno, pues es muy importante, incluso ahorita, antes de iniciar formalmente con la integración de esta mesa, comentaban precisamente aquí los ponentes la importancia del tiempo en el que se llevará el desarrollo de la exposición, porque me dicen que tienen también mucho interés de escucharlos y de interactuar. Entonces eso es muy importante para todos nosotros y bueno, pues es también algo que se me ha solicitado, considerando que la intervención que se considera para cada uno de los ponentes es por 20 minutos, con la formulación de 5 preguntas para que sean contestadas en 3 minutos por cada uno de los ponentes, pero en este caso particular iremos atendiendo también a la dinámica que me están pidiendo quienes están conformando esta mesa. Tenemos en la integración de esta mesa que es Sistemas de Cargos y Derecho Indígena, Anana Rocío Próspero Maldonado, a doña Sofía Robles Hernández, al doctor Moisés Franco Mendoza y al maestro Néstor Dimas Huacús. Pues iniciamos, voy a dar lectura en el orden siguiente de los currículums, de la síntesis curricular de cada uno de los integrantes.
Le doy la bienvenida y todos le damos la bienvenida a Ana Rocío Próspero Maldonado, que es originaria de Morelia, Michoacán, licenciada en Historia, cantante, investigadora y promotora de la música y danza purépecha. La trayectoria de Rocío Maldonado ha sido reconocida como parte del homenaje Una vida dedicada a la danza. Rocío Próspero es heredera de la tradición musical del compositor y ejecutante Salvador Próspero Román, originario de Tingambato, Michoacán, y de Francisca Maldonado. Rocío, al igual que sus hermanos, desarrolló aprecio por las expresiones artísticas purépechas, la pasión por la música y la vocación de compartir sus conocimientos. Formadora de generaciones de alumnos y maestros que han aprendido la ética y el amor por la cultura. De doña Sofía Robles Hernández, tenemos que es originaria de San Francisco Cajones, en la Sierra Norte de Oaxaca, es socia fundadora de Servicios del Pueblo Mixe, en donde ha ocupado varios cargos directivos y desde el año 2008 es titular del Departamento de Equidad de Género y Mujer Mixe. En 1996 formó parte de la Comisión de Mujeres del Congreso Nacional Indígena, desde la cual impulsa el primer Encuentro Nacional de las Mujeres Indígenas, realizado en agosto de 1997 en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues esperamos que organice los subsecuentes. Es impulsora de la Red de Mujeres Mixes y del Consejo de Mujeres Indígenas de Oaxaca. Recientemente terminó sus estudios de licenciatura en Planeación para el Desarrollo Rural. Felicidades. Fue electa en Asamblea Comunitaria Presidenta Municipal de Santa María Tlahuitoltepec, en la zona Mixe, por el periodo 2012-2013. Ha sido parte del Congreso Nacional Indígena y es una de las promotoras de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca como un órgano autónomo de cohesión entre las mujeres de distintas etnias para trabajar por una agenda común. Moisés Franco es originario del estado de Michoacán, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con el grado de doctor de Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor e investigador del Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán. Es autor, traductor y coautor de diversos libros tocantes al tema de las culturas indígenas michoacanas, particularmente la purépecha, y ha publicado una gran cantidad de artículos en revistas especializadas, lo mismo que colaborado con artículos en diarios de la región y del extranjero. Ha organizado y coordinado importantes eventos como seminarios, mesas, conferencias, todas con los temas de tradiciones y formas de las culturas mesoamericanas, lo que sin duda hace un privilegio contar con usted en esta mesa. El maestro Néstor Dimas Huacús es licenciado en etnolingüística, profesión que cursó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cuenta con la maestría de estudios étnicos. Dentro de las diferentes actividades en las que ha participado, destacan sus participaciones en los festivales purépechas de música, en los municipios de Cherán y Chilchota del estado de Michoacán. Ha tenido presentaciones en la Universidad de Guanajuato, así como en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha participado en la Dirección de Turismo de Gobierno del Estado de Michoacán, entre otras actividades. Y bueno, pues les damos la cordial bienvenida y a la integración de esta mesa e iniciamos con la tan importante participación de cada uno de ellos, iniciando con la intervención de Nana Rocío Próspero Maldonado. Nachus yamen cuiripuecha shujaca tanguri yash. Buenas tardes a todos los presentes en esta importante reunión que nos convoca, que nos congrega este comité electoral. Me da pena romper con la dinámica que se llevaba hasta ahorita en las presentaciones. Muy interesante, muy importante los trabajos que hemos estado escuchando, que nos van sirviendo para aprender muchas cosas que luego en la comunidad no conocemos, no sabemos. Yo vengo a hablar de una actividad que realizamos en el pueblo purépecha, por eso digo que rompe, porque es una actividad
podríamos decir muy lúdica, pero finalmente creo que el sentido que tiene esta actividad que nosotros realizamos en la región purépecha también tiene mucho de ser un evento autosustentable de autodeterminación de los pueblos. Ustedes lo calificarán de acuerdo a lo que yo exprese en este momento. Agradezco de antemano a los organizadores el que fui invitada a participar y no siendo especialista en los campos que se están presentando, ya que no soy abogada, sino historiadora, trataré de enmarcar mi intervención lo mejor posible para hacerla útil a los presentes. Hablaré de una celebración que en la actualidad ha trascendido fronteras más allá de nuestro territorio natural que actualmente ocupamos como pueblo purépecha en el estado de Michoacán. Su nombre, Curicuercuinchecua o fiesta de Curicueri. En el medio mestizo conocido como el Año Nuevo Purépecha o celebración del Fuego Nuevo. Partiré de una breve semblanza. Hace 35 años nos reunimos un grupo de compañeros y amigos profesionistas de origen purépecha con el fin de darle forma a una idea que rondaba en la mente de algunos para convocar a nuestro pueblo, a nuestra gente, a una celebración que aglutinara a las 4 regiones que conforman el purépecheo. Entre ellos, entre estas gentes que estuvieron desde un principio, justamente está aquí el compañero Néstor Dimas, que era muy jovencito en aquel tiempo y fue parte desde entonces de esta celebración. Nuestra región purépecheo, actual territorio de Michoacán, lo reconocemos como Japúndaru, el lago, Zacapundurú, Ciénega, Erachaman, la cañada de los 11 pueblos, y Pucumindu, la sierra. Estas 4 regiones albergan en la actualidad 22 municipios del estado. La lengua predominante es el purépecha y difícilmente se pueden dar cifras de los hablantes porque en la actualidad existe una gran cantidad de hermanas y hermanos que han migrado al interior del país y fuera de él, manteniendo el uso de la lengua en donde radican. ¿Qué es Curicuercuinchecua? Rememorando el Tuanapu, nuestro pasado histórico, sustentada en documentos históricos sobre nuestras raíces antes de la llegada de los españoles y partiendo de la cosmovisión que nuestros abuelos tuvieron, tomamos elementos de la ceremonia del encendido del fuego, así como la renovación del Año Nuevo Purépecha. Es la fiesta de Curicueri, el sol, el gran fuego, que fue y sigue siendo la principal deidad de nuestro pueblo. Los purépechas somos hijos del fuego y así nos reconocemos. Es fiesta de renovación anual y de ciclo agrícola que nos rige. La ceremonia principal la efectuamos el día 1 de febrero, fecha en que realizamos el Chupir Jimbán, encendido del fuego nuevo, para celebrar Juchar Hueshurin, el nuevo año purépecha. Hemos celebrado ya por 33 años consecutivos, cada año en una comunidad diferente, rotando por las 4 regiones ya mencionadas arriba. Comenzamos este movimiento un pequeño grupo de personas, realizando la primera en Tzintzuntzan, asiento de nuestro antiguo señorío. Sorprendentemente, a la fecha, somos miles de personas los que acudimos por convocatoria propia y libre a celebrar. Trascendió, se sostiene y crece gracias al trabajo que permanentemente estamos realizando los terunchiticha o cargueros de cada comunidad que va asumiendo el cargo. Lo que hace diferente esta fiesta a las de carácter tradicional es que no la organiza la iglesia, ni las autoridades civiles, municipales o estatales. La organizamos personas originarias de diversas comunidades, convencidos de nuestra identidad, y desde su inicio establecimos algunas reglas y vetos como no permitir la intervención de gobiernos ni autoridades civiles y reconocer solamente a los gobiernos tradicionales. No intromisión de grupos ni partidos políticos, no iglesias o sectas religiosas, veto de alcohol y estupefacientes, no comida chatarra, fayuca ni comercio ambulante. Se ha intentado realizar la celebración de manera autónoma, con recursos propios únicamente y con la ayuda del Consejo, aplicando la jaroazpecua, que es la ayuda mutua. Ha funcionado en general en casi todas las celebraciones, lográndose una convivencia sana, familiar, intracomunitaria que ha gustado. La gente ha aprendido a respetarla y sobre todo a asumirla como propia, pues todos los que acudimos lo hacemos por nuestra voluntad,
lo que ha permitido de manera evidente, ya en el paso del tiempo, el fortalecimiento de la identidad purépecha. Generalmente desde 1 o 2 días antes del 1 de febrero, lo que hacemos son ceremonias que consideramos importantes para clarificar el ser purépecha. Estas son Guanápicua, caminata por antiguos caminos de la comunidad que fue celebrante a la nueva sede, para llevar el chupiri, el fuego viejo. El recorrido se hace a pie de la comunidad que fue celebrante el año anterior a la nueva y puede durar de 2 a 3 días dependiendo de la distancia. Cújperacua y Chupir Patzacua es el recibimiento y resguardo del fuego viejo. Jurinecua, ceremonia de purificación de los Tamap Terún Chiticha y Terún Chiticha o todos los cargueros de este consejo. El día 1 de febrero, Cuinchecua, salutación a Tatá Juriata, nuestro Padre Sol. Guandájperacua, Juchar Pandoscucuan, honores a nuestra bandera. Guarucuachanacua, el juego de pelota. Quespacua, Camoctaperacua, trueque artesanal y de productos propios. Quertirecua, comida compartida. Guanópicua, recorrido de Mindecha o símbolos con todas las comunidades que han sido celebrantes. Curamujperacua, reunión del Consejo de Tamap Terún Chiticha para elegir la nueva sede de Curicuercuinchecua. Hueshurineronscua, espera del cambio del año, rememorando nuestro pasado histórico. Jimban Curicuaunzcua, ceremonia principal del encendido del fuego nuevo. Jimban Eyamperacua, anuncio de la comunidad que será la nueva sede. Tzanzperacua, guardia al Chupir Jimban, hasta que se convierte en ceniza y se resguarda. Los Mindecha son los símbolos que nos representan como Curicuercuinchecua. Son Tzacapu, una piedra calendario en donde se graba un glifo que representará la comunidad que ha sido sede. A la fecha tiene 32 símbolos y contará con 52 que corresponden a un ciclo purépecha. Tasta Anascucua es la bandera purépecha. Itziritarecua, vara de sabiduría, que rememora la que usaba el petamuti o el sacerdote mayor como símbolo del saber. Hablar detalladamente de lo que realizamos en Curicuercuinchecua ocuparía toda una conferencia. Aquí solamente quise presentar una generalidad para enmarcar la siguiente parte. ¿Quiénes somos las y los cargueros de Curicuercuinchecua? Quienes fuimos asumiendo el cargo anual en las comunidades sede de las 4 regiones. Mencionaba que esta celebración no pertenece al sistema de cargos tradicional que tenemos en los pueblos. Se tomó el modelo, pero es independiente de todo el sistema de cargos. Personalmente me tocó ser parte de este movimiento desde un principio, acompañando en el año de 1982 a mi esposo, el extinto doctor Ireneo Rojas Hernández, en toda la organización de la celebración, junto con los compañeros que iniciamos, y para el año 2001 nos tocó ser Terún Chiticha o cargueros en su comunidad natal, Cherán. El cargo se asume de manera voluntaria por la comunidad que desea celebrar. El trabajo comunitario está presente en todas y todos los que participamos, claramente organizado de acuerdo a nuestras costumbres. Por ejemplo, puedo mencionar que las mujeres, si son yuritskiricha, jóvenes solteras, les toca cuidar los saumerios y estar presentes en los ceremoniales. Las señoras o guaritichas se encargan de organizar todo lo referente a ornamentaciones y alimentos propios de nuestro pueblo. Y las nanitas, abuelitas, son las encargadas de resguardar el fuego viejo. Pero también muchas somos parte del consejo y trabajamos activamente en la construcción del pensamiento y organización de toda la celebración, igual que nuestros compañeros. Hace un rato que escuchaba hablar a la compañera de Tlahuitoltepec que se lamentaba, ¿no?, del papel de la mujer en la comunidad, de lo difícil que ha sido irse insertando en todos estos ámbitos, incluso de la cuestión política, de representaciones. Me quedé pensando, pues yo creo que vale la pena decir que las mujeres somos purescuti. Las mujeres somos las que hemos ido abriendo también caminos en nuestras comunidades. Purescuti en nuestro pueblo, en la lengua, quiere decir guerrero. Las mujeres somos guerreras porque hemos aprendido a movernos no solamente en nuestra casa, con nuestros hijos, con todos nuestros deberes como madres y como esposas, sino también fuera de la casa.
Y a mí me da un gusto enorme ver cada vez a más chicas profesionistas que se van insertando en campos donde ellas han estado demostrando que tienen toda una capacidad igual que cualquier otra persona. Bueno, esa era una cosa que yo quería mencionar aquí porque incluso aquí lo tengo a mi lado, muy claramente visto hace más de 30 años con una presencia fuertísima dentro de la comunidad mije. También decía, todas nosotras pues somos parte de ir trabajando este elemento que es el pensamiento y tratando de recuperar una serie de elementos de lo que es la cosmovisión purépecha. A los hombres les tocan, obvio, trabajos como preparar sitio donde se encenderá el fuego nuevo, organizar logística para la celebración, etcétera, acudir a comunidades vecinas a invitar a la celebración. Los jóvenes tienen la responsabilidad de ir por la leña que será utilizada para hacer la gran hoguera. Todos y todas trabajamos muy responsablemente, también sin pago alguno. De manera natural, también se fue conformando un consejo que nombramos de Curicuercuinchecua, y del que somos parte todos los Tamapter, Unchiticha o excargueros de las 33 comunidades celebrantes a la fecha. Todos auxiliamos a la nueva sede para preparar, organizar y realizar su celebración, y para esto hacemos reuniones cada mes en esa comunidad, en donde trabajamos juntos reflexionando sobre nuestra identidad, sobre problemas contemporáneos y apoyando para involucrar a toda la comunidad en ser parte de la celebración. Conociendo su sentido y origen, todo esto obliga a trabajar fundamentalmente también con todo el sistema escolar. La permanencia que ha tenido Curicuercuinchecua ha generado cada día más interés de comunidades de las 4 regiones por tener la sede, e incluso se presenta la situación de algunas que ya celebraron y vuelven a solicitar el cargo. También en algunas comunidades ya se replica la celebración por cuenta propia, y en muchas escuelas los maestros realizan celebraciones similares, involucrando a los niños y a los jóvenes. Aquí cabe mencionar también que una de las funciones principales de esta celebración, de los objetivos que tenía planteados desde un principio, era la recuperación y la revaloración de la lengua purépecha en todos los pueblos donde se ha celebrado. Entonces se realizan también talleres sobre la lengua. En Estados Unidos, varias comunidades de migrantes purépecha en los últimos años están replicando con sus posibilidades la celebración. Lo que es importante destacar en todo esto es que la gente sí ha volteado a ver y a aceptar el origen. El cargo generalmente es solicitado por mujeres y hombres que han realizado trabajo cultural comunitario, que gozan de prestigio y son respetados en su comunidad. Aplica para esto valores fundamentales. Anyecorecua, trabajo comunitario. Jacascucua, firmeza en la creencia del ser purépecha. Purescucua, ser guerreras o guerreros para defender nuestra cultura y nuestro pueblo. Y Cachumbecua, tener honorabilidad, calidad de servicio para los demás y ser honesto. En este punto quiero destacar que este Consejo del Fuego no ha tenido todavía una visibilización muy fuerte hacia afuera porque apenas estamos trabajando en consolidar lo que es lo interno, lo propio. Pero en algún momento, posiblemente varios de ustedes se dieron cuenta que en el año 2010, la UNESCO le dio el nombre patrimonial a la Pirecua Purépecha. Y fue justamente el Consejo del Fuego Nuevo quien hizo una protesta ante la UNESCO por la forma en que se hizo esta designación. O sea, no se hizo la consulta previa a la comunidad purépecha. Esto provocó en Michoacán pues una situación de alteración ante las autoridades gubernamentales porque no se esperaban esto, jamás se lo esperaron, pero era simple y sencillamente pedirles que tuvieran ese respeto del que tanto se ha estado hablando aquí durante toda la mañana, y que se le dé el lugar a las comunidades cuando las comunidades quieren decidir cómo se debe de cuidar o de conservar el propio patrimonio. Al asumir el cargo, los hombres son acompañados de sus esposas, igual que se toma cualquier otro cargo en la comunidad. Así que ellas quedan involucradas de manera automática para el desempeño de todo un año, aunque también se ha dado el caso en alguna comunidad que han sido mujeres las solicitantes del cargo y les fue otorgado.
no es discriminatorio. Y en estos casos, cuando las mujeres son las que piden, los esposos las tienen que acompañar. El sentido o principio que ha ido generando la celebración en el tiempo es la construcción y reconstrucción del pensamiento propio que conduzca a la descolonización mental y de ahí a la autonomía. Es un camino diferente del que se han trazado muchas organizaciones y podrá llevar tiempo, pero vamos caminando a paso seguro, auspiciando y generando conciencia entre nuestros hermanos. Hemos adoptado el lema Hucharhuinapecua, que significa nuestra fuerza. Desde aquí les invito a visitarnos a alguna celebración de Curicuercuinchecua. Muchas gracias. Gracias, licenciada Próspero Maldonado. Excelente su exposición. No cabe duda que estamos aprendiendo y eso es muy importante. O sea, ustedes nos vienen a aportar y qué trascendente para todos quienes de una u otra manera estamos en el ámbito ya sea jurisdiccional o que son integrantes de otras comunidades y es una retroalimentación y un círculo virtuoso de conocimiento de su cultura y de sus tradiciones. Muchísimas gracias. Continuamos con doña Sofía Robles Hernández. Tiene el uso de la voz, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación del maestro Juan Carlos Silva, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca, a participar en este evento de autodeterminación y justicia para pueblos indígenas, a compartir los conocimientos sobre la realidad de nuestros pueblos y comunidades. Esta charla será una parte muy pequeña de todo lo que sucede en las comunidades para mantenerse viva y vivir la vida o la comunalidad, como en Oaxaca los intelectuales orgánicos como Floriberto Díaz y Jaime Martínez Luna, aquí presente, entre otros, han acuñado. Pensaba y reflexionaba ayer o antier que salí de mi comunidad zapoteca después de pasar la fiesta de todos los santos y de los muertos. En esta fiesta la autoridad cumplió una función comunitaria, convocar a convivir con la banda municipal y propiciar un espacio de encuentro para quienes tuvieran el gusto de asistir. El día 2, organizar la misa en el patio. El día 3, la convocatoria para la asamblea para concluir el nombramiento de autoridades y la convocatoria solo para los ciudadanos. Y no quiero exponer o evidenciar a mi comunidad, pero así es. Aquí desde hace 2 años participa la representante de la instancia municipal de la mujer, que posteriormente compartirá la información con las mujeres en su propia asamblea. Aquí uno de los problemas principales es la migración y cada vez más hay menos ciudadanos para ejercer los cargos. Otra situación que reflexionaba y pensaba. El 1 de noviembre hubo cambio de mayores y topiles y comités de educación en Santa María Tlahuitoltepec. Esta es una comunidad grande. Este día fue de fiesta, fue un acto abierto y público a la comunidad. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos acudieron a ella. De esta manera se va aprendiendo y dejando en la memoria de la comunidad el servicio a la misma. Aquí se reconoce a quienes serán los que estarán a cargo de la seguridad de la comunidad. Este acto también le corresponde a las autoridades en turno organizarla, todos hombres, pero será el trabajo de sus esposas que podrán sacar adelante el cargo. Ser mayor de vara implica tener a cargo a los topiles, no solo en el mando, sino también en la manutención. Este servicio da el reconocimiento de jefe padre, Teech, y a esposa madre, Taoc, y es indispensable para acceder a cargos mayores, como las regidurías o tesorerías. Además, no solo es el recibimiento público del cargo, sino los entrantes realizarán su propio ritual y convivio para su buen inicio. Hace muchos años, 85-86, me correspondió ser protagonista, o sea, ser esposa de mayor de vara.
En esta misma comunidad, el 2 de noviembre, después de la misa en el Panteón, los titulares de la nueva autoridad han convocado a todos sus integrantes a una reunión de organización para su presentación el 25 de diciembre y la toma de posesión el 1 de enero del 2016. Los acuerdos principales: cooperación económica, hojas para los tamales, leña y el uniforme. Aquí se reunieron hombres y mujeres electos. Estos sucesos forman parte de la experiencia de ser autoridad, y en diversas ocasiones me ha tocado presenciar estos actos que se logran mantener a través de los años. Y el 4 de noviembre, o sea ayer, previamente fecha acordada en asamblea, todos se organizan para hacer la limpia o apertura de la colindancia. Las autoridades municipales y de bienes comunales organizarán las rutas y quienes encabecen cada una de ellas para asegurar que todo esté en orden y los vecinos, o sea, los pueblos vecinos, respeten las colindancias. También me puse a reflexionar cuántos y cuántas fuimos a nuestra comunidad y regresamos porque tenemos que atender el trabajo o compromisos. Por ejemplo, estar aquí, ¿no? Si no, diría, me quedo a la asamblea de mi pueblo o me voy a la limpia de colindancia. Y quienes viven permanentemente o quienes estén en el cargo necesariamente tienen que estar, y en otros años tocará a quienes ahora no tienen cargo y otros que por diversas circunstancias no viven en la comunidad. Y como comentó un compañero zapoteco, Joel Aquino, otros serán como turistas en su tierra, ¿no? O sea, los que solamente van a la fiesta, a visitar y a disfrutar y nada más. Bueno, esas fueron unas reflexiones que surgieron en el camino, en el viaje, y que son parte del ser autoridad y ser parte de la vida de la comunidad. Contexto de Oaxaca en relación a pueblos indígenas. El estado de Oaxaca está integrado por 570 municipios, de los cuales 417 se rigen por el sistema normativo indígena desde 1995, antes denominado usos y costumbres, y solo 53 por partidos políticos. Fue una larga lucha de las organizaciones indígenas de Oaxaca. A lo largo de 17 años, en ningún otro estado se había repetido esta particularidad, sino hasta el 2014 que el pueblo de Cherán en Michoacán logra este reconocimiento de su autonomía para la elección de sus autoridades denominado Consejo Mayor de Gobierno Comunal, en el cual el municipio no reconocía a esas autoridades, pues no existía esta categoría. Además, se argumentaba que en la Constitución de Michoacán no existía la obligación de hacer consultas a los municipios. La comunidad interpuso una controversia constitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor en 2004. Y bueno, los fundamentos: Convenio 169, que estipula específicamente la consulta libre, previa e informada a las comunidades para cualquier proyecto que tenga que desarrollarse al interior de ella. Este hecho es muy importante, pues sienta un precedente de que los pueblos, cuando tienen una decisión, pueden hacer valer sus derechos reconocidos a nivel nacional en el artículo 2 de la Constitución y a nivel internacional en el Convenio 169 de la OIT, y que las leyes se pueden adecuar a la particularidad y diferencia de los pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, también mencioné el artículo 1 de la Constitución, en donde reconoce que las leyes internacionales son obligatorias, ¿no? Las tiene que tomar en cuenta el Estado, son ley ya para el país. También a nivel de otros estados hay experiencias. En Tlaxcala, desde hace un par de décadas, se reconoce esta figura con el nombre de presidencias auxiliares. Cada comunidad elige mediante sus propias reglas, pero al mismo tiempo se incorpora como concejal al ayuntamiento.
ayuntamiento electo por el régimen de partidos políticos. En Sonora, tras la reforma constitucional federal de 2001 y para concretar este derecho que ahora se incorpora a la Constitución oaxaqueña, se crea la figura del regidor étnico. La Sala Superior, además, en 2014, resolvió que los gobernadores tradicionales del pueblo guarijío tienen que ser reconocidos por las instancias de gobierno municipal, estatal y federal, ¿no? Estos son datos de los otros estados que nos refiere el doctor Víctor Leonel Martínez, también de Oaxaca. Este caso se repite en muchas comunidades de Oaxaca que eligen a sus autoridades internas denominadas agentes municipales, sin injerencia de la cabecera municipal. O en ocasiones, los municipios quieren imponer autoridades en las agencias, como lo comentaba el señor de Izhuatán de Madero, y esto se convierte en conflicto al no ser aceptada esta decisión por los ciudadanos. En Oaxaca hay un ejemplo muy particular de una agencia que se llama San Luis Beltrán, que está muy cercana, es parte casi de la ciudad, ¿no? Y que el presidente actual quiso imponer a un presidente municipal, a un agente municipal, y la agencia de San Luis Beltrán no lo permitió, ¿no? No lo permitió porque ellos se eligen en asamblea y bueno, a este presidente decía, bueno, a mí como soy presidente municipal yo puedo decidir sobre las agencias, ¿no? Entonces esto no fue posible. Para seguir consolidando el reconocimiento de los pueblos indígenas y homologar las leyes, tomando en cuenta los avances internacionales, en el 2013 se presentó ante el Ejecutivo Estatal de Oaxaca la propuesta constitucional en materia de pueblos indígenas, ¿sí? Esta reforma constitucional fue elaborada a través de foros regionales y 2 foros estatales que se realizaron con pueblos indígenas en Oaxaca, en donde participó muy fuertemente el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la Secretaría de Asuntos Indígenas, y se presentó en el 2013, el 21 de marzo, al gobierno del estado, y a su vez la presentó al Congreso actual, en donde se resalta la autonomía de los pueblos sobre el territorio, la asamblea, la elección de autoridades, de manera muy general la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión, la representación de los pueblos en la Cámara de Diputados, entre otras. Sin embargo, no ha sido aprobada, a pesar de que fue previamente analizada con diversas instancias, como el asesor jurídico, enlace legislativo, diputados, y por último, hasta Gobernación influyó para que no se subiera al pleno del Congreso. Entonces creo que esta sigue siendo una deuda pendiente con los pueblos indígenas de Oaxaca y bueno, seguiremos en esta insistencia de que sea reconocido. La reforma política constitucional reciente del 30 de junio de 2015 dio oportunidad a retomar algunos puntos de la reforma, como el reconocimiento de la Asamblea Comunitaria, las diputaciones independientes, la terminación anticipada de funciones en caso de que las autoridades no actuaran con rectitud y defraudaran al pueblo, y fuera la misma asamblea quien lo sustituyera, evitando de esta manera la imposición de administradores municipales. En esta misma se incluye la obligatoriedad de la paridad de los municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos, no así los que se rigen por el sistema normativo interno. Hubieron reacciones de grupos de mujeres no indígenas y de algunas mujeres indígenas también, y desde las comunidades no hubieron voces, por una parte porque no hay información sobre lo que pasa y por otra porque realmente ejercer un cargo es una obligación que nadie busca. Y esta cuestión de la terminación anticipada, ¿no? Quien hace hace o declara la desaparición de poderes es el Congreso del Estado, ¿no? Y entonces por eso los pueblos proponen que sean las propias asambleas de las comunidades quienes deciden si quieren o no desaparecer
desconocer a sus autoridades, ¿no? Porque sí sucede. Entonces, a veces no es la decisión de las comunidades, sino la decisión de la Cámara de Diputados para la desaparición de poderes y poner en su lugar a los administradores municipales, ¿no? Y esto, pues ya los administradores realmente simplemente son eso, administradores que administran desde la ciudad más cercana, ¿no? Y que no tienen realmente una cercanía con las comunidades. En el artículo 25, parte 2, la Constitución estatal reconoce el derecho de los pueblos indígenas a fortalecer sus prácticas democráticas para la elección de sus ayuntamientos, armonizando con el artículo 2 de la Constitución y con el artículo 16 de la Constitución estatal. Además, se menciona, establecerá los mecanismos para garantizar la plena participación de la mujer en dichos procesos electorales y el ejercicio de su derecho a votar y ser votada en condiciones de igualdad, y se sancionará su contravención. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. ¿Cómo garantizar? Esta es una ventana que podemos utilizar las mujeres indígenas para seguir avanzando en nuestra participación y empezando con nuestra propia conciencia de derechos. En algunas regiones hay una incipiente participación de las mujeres. Poco a poco se están integrando al sistema de cargos. Este es el caso de algunas comunidades mijes, Ayutla, Tamazulapan, Tlahuitoltepec, en otras regiones también. Sin embargo, en la gran mayoría, los espacios de las asambleas comunitarias mayormente son de hombres. Desde afuera se dice los usos y costumbres de los pueblos. Desde mi opinión, y lo he dicho en otras ocasiones, no son los usos y costumbres, o sí son, pero del sistema patriarcal, porque esta situación no es exclusiva de las comunidades indígenas. Con esta reforma, en concreto, se valida el sistema de cargos de las comunidades indígenas. Bueno, en este caso, comentaba la licenciada Francisca que no es posible imponer, ¿no? O decretar la paridad, ¿no? Y que tiene que darse de manera paulatina. Pero yo estoy, bueno, mi idea, mi propuesta es que tampoco estoy de acuerdo cuando la asamblea dice, o los hombres dicen, y se impone su decisión de decir, las mujeres en la asamblea no se aceptan o no se incluyen en la asamblea, ¿no? Creo que en ese sentido sí hay que cambiar la cultura, este pensamiento de decir que las mujeres solamente pueden ser esposas y cuidar la casa y atender a los hijos y no ser parte de no ejercer su ciudadanía, ¿no? Sino simplemente ser mujeres para la casa. Y creo que aquí tenemos que trabajar mucho para cambiar esta mentalidad de que las mujeres, pues sí, tienen la capacidad y también el derecho a participar y no solamente porque sea pues una ley que las obligue, ¿no? Sino como un derecho y como una cultura que vaya permeando en las comunidades y que las propias mujeres, porque a veces las mujeres también nos resistimos, dicen, no, pues es que ahí solamente van los hombres, ¿no? Y nosotras no nos acercamos. Entonces creo que aquí hay muchas cosas, muchos mitos, muchos tabús que hay que cambiar. Las elecciones a través del sistema normativo interno, antes denominado usos y costumbres, reconocida desde 1995 por el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, CIPEO, y desde las comunidades, nombramiento de autoridades por asamblea, o Cajmaziac o Cajpnamiuc, que es la plática del pueblo o la reunión del pueblo. Y antes del 95 solo existía el sistema de partidos políticos. Entonces, irremediablemente,
las autoridades de los pueblos eran autoridades nombradas en asamblea, pero que tenían que pasar necesariamente por una planilla de partido y iban directito a las planillas del PRI, ¿no? Entonces todos éramos priistas en Oaxaca, aunque elegíamos, eran nuestras autoridades, pero eran solamente reconocidas por el PRI. Entonces llevamos casi 20 años de que los pueblos logramos el reconocimiento a través de nuestra forma propia de elección. Por mucho tiempo también cuestionamos que la denominación por usos y costumbres, ¿no? Porque así se llamó, por el sistema de usos y costumbres, no era la palabra correcta, ¿no? Era como denigrar esa forma de organización, ¿no? Que es un sistema de organización. Y en 2012 se dio el cambio de sistema normativo interno. Las autoridades elegidas por este sistema normativo interno, la duración en el cargo va de 1 año a 1 año y medio y otras de 3 años, dependiendo de las posibilidades de supervivencia. Quienes duran 3 años, en algunos casos, se están autorizando una dieta. Generalmente esto lleva a una dinámica de mayor lucha por el poder, ¿sí? Y en los municipios que se rigen por este sistema, existe la filosofía del servicio o cargo a la comunidad. En ese sentido, no hay campañas, hay asambleas en donde se elige a quien ha seguido el sistema de cargos que la comunidad tiene. Es necesario decir que el sistema de cargos no es igual para todos los pueblos. Cada uno tiene sus propias reglas. Los y las asambleístas conocen a quienes están proponiendo y eligiendo porque viven en la misma comunidad. En la última década, los conflictos electorales han ido en aumento, principalmente por la falta de transparencia en la aplicación de los recursos municipales o la falta de apoyo proporcionada a cada una de las agencias. Esta situación ha obligado a los municipios a establecer otras formas de elección similar a los partidos, a través de planillas de colores, verde, azul, roja, lo que ha provocado que la sede municipal se desplace. Ejemplo, San Juan La Lana, San Juan Cotzocón, perdiéndose una forma de organización ancestral y la autonomía de la cabecera municipal, o bien a gobernar a través de administradores municipales que la mayoría de las veces no tienen una relación directa. Bueno, eso ya lo comentaba. En estos casos generalmente se da una injerencia de los partidos políticos para resolver o profundizar el problema, ¿no? Caso Santiago Chuapan, San Juan Cotzocón, San Mateo del Mar. En algunos, lamentablemente, ha traído la pérdida de vidas humanas y la migración de familias enteras. Bueno, la participación de las mujeres en el cargo, la licenciada Francisca ya lo abundó un poco. Soy afortunada de autoascribirme mije de una comunidad. Soy zapoteca de origen, pero tengo 30 años en Tlahuitoltepec y bueno, me siento orgullosamente mije, y ahí hay una participación amplísima de las mujeres. Las mujeres que no quieren participar en asamblea es porque no quieren ir, pero está abierta toda la asamblea y generalmente es un 70% mujeres, 30% hombres, ¿no? Son más mujeres las que van. Estos cargos han sido por el reconocimiento que han tenido como ciudadanas de la comunidad. Es muy satisfactorio ver la participación de las mujeres en las asambleas en algunas comunidades, pero a otras aún es insuficiente. Bueno, ya lo comentaba un poco. Bueno, para impulsar la participación de las mujeres en todos los ámbitos, la educación es fundamental. Si revisamos tanto en partidos políticos como en sistemas normativos internos, podemos ver que las mujeres profesionistas son las que han llevado la lucha en este aspecto y generalmente las mujeres solteras. Las mujeres casadas generalmente son representadas por sus esposos, aunque hay excepciones. Sin embargo, es un reto lograr que haya la alternancia entre la pareja
y que puedan tener la oportunidad de participar en espacios públicos. Bueno, hay que deconstruir, ¿verdad? Hay que deconstruir la mente de los hombres y la mente de las mujeres para que vayamos parejo. Hablar del sistema normativo interno es solamente hablar de la forma de elegir a las autoridades. Sin embargo, el mantener la vida de comunidad requiere la participación de hombres y mujeres, y no se trata de una participación esporádica, sino de una participación activa y permanente. El sistema de cargos que las comunidades han mantenido durante siglos es muestra de que es una forma de organización que permite la existencia de las comunidades. Por ello, los cambios legislativos que se proponen no es para establecer o inventarse una nueva forma de vida, sino para dar legitimidad a una forma de vida que ya tienen los pueblos. Sin embargo, su representación también tiene que darse en espacios más amplios, como en las cámaras locales y federales, ¿no? Ahorita creo que mencionaban hace rato de que si querían postularse, ¿no?, por los partidos. Creo que hasta el momento los indígenas que se quieren postular por los partidos y que militan en los partidos, creo que tienen la libertad. Aquí lo que no existe es representación indígena en las cámaras. Creo muchos indígenas han llegado a las cámaras, pero representan al partido, no representan a las comunidades. Entonces, en ese sentido es lo que falta. El concepto de autoridad desde las comunidades indígenas no es quien tiene el poder o gobierna, sino que da un servicio a la comunidad. Kudung, cabeza de trabajo o autoridad, es la entidad responsable de la cohesión, la que vigila la unidad de la población para seguir siendo comunidad. Desde las palabras del anciano principal, en el momento del cambio de autoridades, el significado de Kudung, autoridad o cabeza de trabajo, es ser padres y madres de la comunidad, cuidar de ella, y al ser elegidos por la asamblea son reconocidas y respetadas. Hay muchas amenazas. Los partidos políticos quieren seguir controlando a los pueblos que se rigen por su propio sistema, pero los avances en el reconocimiento de derechos permiten ir ganando pequeñas batallas, como el caso reciente de Cherán, o la resolución a favor de la comunidad de Ayutla Guerrero, o la reciente resolución de la Corte a favor de la consulta libre, previa e informada de los pueblos en Oaxaca. Muchas gracias. Gracias, licenciada Robles Hernández, por su participación. A continuación, invito al licenciado Moisés Franco con su intervención, por favor. Gracias. Charsesi Kimbo, Nirashaka, Wandan Mar, Escuchanaire Kurinaka, Naman Kaji Kuchar, Iratik Inden X Akangur Kucha Juramukwa. Con la venia de ustedes, me permito exponer algo sobre el pensamiento de los Purépecha en relación a lo que hemos estado manejando como derecho, como pensamiento de esta etnia y la forma de conseguir lo que se conoce como el bienestar general o el ideal de que todos estemos bien. Algunos aspectos ya se han señalado que yo tengo contemplado para exponer, y lo que se ha dicho, pues se ha dicho bien. Entonces, aunque parezca reiterativo, es únicamente con el propósito de insistir que es la realidad la que nos lleva a tomar en consideración medidas o posibles soluciones. Aquí hemos considerado o ha quedado evidente que existe una relación entre el indio y el Estado. Y no hay duda que el indio provoca dificultades. Eso nos lleva a cuestionar o hacer una pregunta. ¿De quién es el problema indígena? ¿Del Estado mexicano o del propio indio?
desde mi punto de vista, el problema es del Estado mexicano, no del propio indio. Desde luego, esta afirmación pues hay que fundamentarla, y para eso también ya se dijo, hay que exponer los hechos y no solamente consideraciones. Y estos hechos, desde mi propia versión o visión, es la fragmentación del Estado, la falta de unidad y coherencia en la legislación. Ha habido intentos de unificación. Hace falta más reflexión sobre esos puntos. Y sin duda tenemos que responder a la pregunta, ¿a quién interesa y beneficia la fragmentación? La fuerza que tiene la religión y, por supuesto, lo que tenemos en la actualidad y qué soluciones se pueden dar o qué podemos reflexionar al respecto. Si damos una vista a nuestro pasado histórico, sabemos que ha existido fragmentación tanto en lo interno como en lo externo. En lo interno, pues ha dificultado la solución de problemas nacionales y, lo que es más, ha causado agravios, entre los que cabría señalar los siguientes: el conflicto por la tenencia de la tierra entre los indígenas, la distribución inequitativa de los presupuestos, cuando no su negación, el menosprecio de las lenguas originarias, el privilegio de razas y la consecuente discriminación y marginación para otras. El ideal de la raza cósmica excluye a las demás. En lo externo dificulta la proyección de una imagen de un Estado fuerte en las relaciones internacionales. No puedo exponer ampliamente estos puntos, pero en este contexto es como pretendo o tiene que considerarse el derecho que consideramos de los purépecha. Pero tenemos una dificultad: la terminología y los conceptos. Tenemos que usar palabras como derecho, y si es relacionado con las etnias indígenas, bueno, pues decimos, ¿no? Derecho propio, derecho indígena, derecho comunal, derecho interno y otros más, para, de alguna manera, hacernos entender. Hace un momento la compañera Rocío hizo uso de los vocablos propios de la lengua para exponer lo que es la fiesta del Año Nuevo Purépecha. En el caso de los purépecha, no habría dificultad si usáramos un vocablo que representa todo eso. Entre nosotros usamos la palabra juramucua. Juramucua, traducido, diríamos, la norma de la comunidad, no el derecho, no la ley, no el artículo tal, no, la norma. Y al hablar de la norma, eso nos lleva a dos visiones de lo que necesariamente tenemos que usar el vocablo derecho: la visión del Estado y la visión, en este caso, de los purépecha. ¿Cuál es la visión del Estado? Es derecho, y por supuesto hay que cumplir lo que yo ordeno como norma, como ley. Y se restringe a la parte exclusivamente jurídica. ¿Cuál es la visión del purépecha en este caso? La visión es amplia. ¿Por qué razón? Porque si tiene el concepto de que la juramucua es el instrumento para vivir en armonía, en seguridad, en convivencia, en paz, no excluye las normas que, si usamos la clasificación de normas jurídicas, normas éticas, normas religiosas, normas sociales, normas comunales, no. Porque en todo eso subyace la idea de que debe haber un orden en la comunidad. Y por comunidad, pues vamos a entender
que cada pueblo, llámese como se llame, tiene su manera propia de organizarse y su manera, como aquí se ha planteado, de resolver los problemas, de luchar, de participar. Y en ese aspecto, el pensamiento de los purépechas pues lleva a que debe haber un orden, una normatividad. Entonces, yo prefiero usar la palabra norma en lugar de decir de derecho, pero si uso la palabra derecho es en el sentido de que la norma se considera amplia. ¿Qué es eso de amplia? Si una persona comete o hace un perjuicio a cierta persona o a la comunidad, es responsable. No importa si es delito, si es una falta que se encajonara como religiosa o social, ha hecho un perjuicio y tiene la obligación de repararlo. De esto depende mucho para llegar al concepto de la justicia, porque si la justicia la entendemos, volvemos a usar otra vez la palabra o el concepto occidental de justicia como la definición clásica de darle a cada quien lo que le pertenece, pues nos preguntamos entonces, ¿qué es justicia para los purépechas en este caso? Para ellos no es darle a cada quien lo que pertenece, es más que eso. Si quisiéramos una definición, habrá tantas, por supuesto, tantos pensamientos puede haber en otras culturas, pero acá se entiende, hay que respetar, hay que vivir en paz, en armonía, en seguridad, en colaboración, respetando a cada persona y por supuesto a la comunidad, que es la base de la sociedad. Eso sería justicia. En términos jurídicos, volviendo otra vez a los conceptos occidentales, entonces, ¿cómo ejercer la justicia? Aquí ya se ha planteado que las circunstancias concretas de cada familia, de cada comunidad, de cada grupo étnico deben considerarse. Pero ¿qué pasa cuando el Estado dice no? Tienes que aplicar las normas que están contenidas en los códigos que conocemos como leyes. Entonces hay un conflicto. ¿Por qué hay conflicto? Porque las normas van a veces a perturbar ese orden. ¿Por qué van a perturbar ese orden? También se señaló, si alguna persona por alguna razón incurre en alguna falta en perjuicio de otra persona, ¿qué es lo más conveniente? Meterlo a la cárcel, imponerle una multa, llamarlo para que se reconcilien, que se pidan perdón. Ahí entran, por supuesto, aspectos religiosos, aspectos éticos, aspectos de mando o de mandato, llámense leyes o como sea. Y en este contexto, el derecho, pues, tiene una finalidad, una teleología. Y antes de que llegaran los blancos o los europeos a estas tierras, el pensamiento, por lo que sabemos, por los propios misioneros que nos dejaron registros de las culturas y su pensamiento, ellos creían en un orden existente entre los vivientes y los no vivientes. Y el orden entre los vivientes humanos lo percibían ellos como una mutua colaboración con la divinidad y una recíproca dependencia para poder lograr ese orden. O sea, uno y otro se necesitaba. Y al ser reflejo de un orden, digamos, universal, entonces tenía que prevalecer. Por supuesto que parte de eso pues ha permanecido y se
deja ver cuando hay celebraciones sociales, religiosas, o lo que aquí se ha llamado comunitarias. Finalmente, pues, la teleología del derecho en el concepto del pensamiento indígena es buscar el bienestar de la colectividad. Y ese bienestar, ¿cómo se percibe? Vuelvo a usar las palabras de la lengua. Ses irekulin, tsipin tsipikulipan, ses hangan arperan. Hago una traducción equivalente más o menos, ¿no? El ses irekan es no solamente el vivir bien, que es muy escueto, ¿no? Sino implica vivir en paz, vivir en sociedad, en colaboración, en convivencia, que finalmente eso sería la justicia. El tsipin tsipikulipan, ¿qué significa? Bueno, no es únicamente tener una existencia biológica, sino hay que sentir gusto, alegría, angustia, todo lo que implica el ser humano. Y el ses irekan, pues es ya el hecho, la cuestión fáctica. Esto se ha logrado o se ha aplicado a lo que yo le llamaría derecho fáctico. ¿Por qué derecho fáctico? Porque aquí también se ha señalado que aunque en la jerga jurídica lo que no está contemplado en los códigos se considera como derecho consuetudinario cuando está, pero para el Estado mexicano en la forma no existe el derecho consuetudinario. ¿A qué nos remiten? A los usos y costumbres, pero aunque digan usos y costumbres jurídicas, pues hay ya una contradicción, y entonces ahí lo que yo señalaba, hay una incoherencia entre lo que es la legislación, que se acepta, medio se acepta, se tolera, pues ahí vamos, ¿no? Esta situación, ya en casos más concretos, en aplicaciones de restablecer el orden, el propio Estado michoacano emitió una ley que se llama Ley de Justicia Comunal. Y esa ley, en lugar de beneficiar que se imparta justicia conforme a ese conjunto de conceptos y de principios, ha excluido a los que podían conocer las circunstancias concretas de cada familia y de cada persona, que eran los jueces comunales. Los jueces de tenencia. Ya no hay jueces de tenencia y se nombraron 2 jueces comunales para atención de una población numerosa, pero además tendrían que trasladarse de sus centros de trabajo o de sus domicilios varios kilómetros cuando anteriormente acudían al juez local, al juez de tenencia. Entonces, esta ruptura pues es justamente las incoherencias o lo que viene siendo la fragmentación del Estado. Aquí estamos justamente reflexionando qué se va a hacer. Aquí se están proponiendo algunas soluciones y por supuesto pues el tribunal interesado en este aspecto pues es muy sensible a esta realidad que hemos comentado y que pues sin duda habrá muchas otras cosas, ¿no? Pero volviendo al derecho fáctico, el derecho fáctico tiene sus raíces en la tradición, pero entendiendo tradición no las fiestecitas, no, conjunto de principios básicos que orientan a una comunidad, como es la justicia, la ayuda mutua, la cooperación, el servicio, etcétera. ¿Qué pasa con este tipo de derecho fáctico? Pues también hay opositores y detractores, pero ¿qué hacer con eso? Con estos que se oponen, los que finalmente destruyen el orden. Y hay una cosa que sí quisiera llamar la atención, no sé si esté ocurriendo en otras comunidades, pero en la mía
los jóvenes que salen fuera de su comunidad hacen estudios superiores. No todos ellos regresan a su comunidad y no todos ellos, si regresan, es para ayudar con los conocimientos que tienen. Entonces, como dice el refrán, ¿no? Para que la cuña apriete, pues tiene que ser del mismo palo. Y esta metáfora pues se vuelve realidad en ciertas comunidades. ¿Por qué digo esto? Porque en lugar de acudir a resolver un problema familiar en la propia comunidad, pues dicen, no, pues que me mande, que me cite el juez o que se planteen estos términos. Cuando se trata de pedir colaboración, dicen, no tengo obligación de trabajar sin remuneración. Entonces, esos detractores, vamos, no, probablemente no sean muchos, pero existen, son los que algunas veces llegan al cargo y rompen todo eso, se vuelven talamontes, se apoderan de las tierras, no aportan nada para la comunidad y ese es un problema. Entonces, ¿cómo podemos, lo que consideramos o que a veces nos dicen, ese es el ideal? Creo que aquí la figura sería, vamos a volver a casa. Abandonamos la casa, ya sabemos que hay fuera de casa, ya podemos valorar. Volvamos a casa con lo bueno y vivamos en esa forma de la fórmula de Cesirecan, Tzipikulipan, Hangan y conceptos similares. Pues hay mucho que comentar al respecto, pero parece que ya me alcanza el tiempo. Lo que sí quiero leer es la solución de un conflicto por las autoridades locales. Se trata de pleito por un predio. Según el que resolvió el problema, menciona que ya llevaba 65 años. Abuelos, papás, nietos, y el conflicto pues parecía que no. Finalmente alguno de ellos tuvo la feliz idea de acudir a la autoridad comunal. ¿Qué hizo la autoridad comunal? Bueno, vamos a averiguar lo que aquí también se ha dicho. Fue a investigar, y en las comunidades pues todo el mundo se conoce, por supuesto, sabe quién y quién, ¿no? Pero llegó hasta las raíces desde aquellos 65 años. Me parece muy importante porque confirma lo que yo he dicho anteriormente, de que la norma es general, no es tan limitada a lo jurídico, sino que abarca todo lo que implica un vivir tranquilo, ¿no? Después de todo lo que antecede, dice el acta, este es el texto del acta, dice, los miembros de la comisaría comunal les felicitaron a las partes por el logro de este importante acontecimiento, pero también se les hizo ver lo importante que es la voluntad de resolver un problema. Se les manifestó que, 1, todas las tierras solares son de la comunidad de Pueblo X, ¿no?, de su gente y de su santa patrona. 2, que la comunidad somos todos y que la comunidad y la tradición nos permite aprovechar y usufructuar los terrenos mientras estemos en vida. 3, que la máxima exigencia de la comunidad es que vivamos en paz, en tranquilidad. 4, por lo que los problemas se deben platicar, discutir aquí ante alguna autoridad. 5, que para resolver un problema hay que hacer uso de la capacidad de razonamiento, porque perder no significa humillarse, sino mostrar la capacidad humana que da Dios. Por lo que se les pide, manifiesten su perdón por las cosas que han ocurrido entre las partes y que a partir de hoy las partes se comprometen a no molestarse ni física, ni moral, ni con ninguna otra forma de agresión. Se obligan las partes a informar a sus familiares respectivos de este acuerdo y solución del pleito para evitar molestarse verbal y físicamente, que renuncian a quejarse ante cualquier otra autoridad. Se les hizo saber
que quien incumpla este mandato o reincida en el pleito será castigado por primera vez con multa hasta con el 10% de su costo monetario del solar. El cálculo del precio lo pondrá el propio dueño. En caso de segunda reincidencia, la autoridad comunal en turno estará facultada para recoger el predio del reincidente y el solar pasará para usos de la comunidad. Y luego remacha. Esta acta de ejecución les fue leída por lo que firman y ponen su huella digital. ¿Por qué no basta la firma? ¿Por qué también la huella digital? Por aquello de que las argucias de que esa no es mi firma, de que yo no estaba consciente y lo demás, ¿no? Bueno, entonces había una sentencia de un juez de primera instancia, trató de ejecutarla, no pudo y por fin la solución vino de esta forma. Pues muchas gracias, Dios me llamo. Gracias, licenciado Moisés Franco. Antes de dar el uso de la voz al maestro Néstor Dimas Huacús, realizó algunas precisiones en cuanto a su currículum vitae. Como mencionaba al inicio, es licenciado en etnolingüística, profesión que cursó en el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, actualmente Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Cuenta con la maestría de Estudios Étnicos por el Colegio de Michoacán, miembro del Consejo del Fuego Nuevo. Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad 161 de Morelia y asesor de la Dirección General de Educación Indígena de Michoacán. Maestro, le cedo el uso de la voz. Sí, bien. Bueno, aquí no comen, nos estamos durmiendo. Para ver si podemos agilizar esto, nada más les quiero contar algo que yo he leído. Y que aquí lo traigo, pero nada más quiero decirles que había un tal don Vasco de Quiroga que vino de España y llegó en 1530 en Veracruz y después de ahí llegó aquí a Santa Fe de México. Hizo unas reglas y ordenanzas en el 1532 y llega a 1533 dice Benedict Warren allá por 1533 a finales de julio y empieza a trabajar para fundar otra comunidad, otro pueblo, otra república que le llamó Santa Fe de la Laguna y lo fundó el 14 de septiembre de 1533 en las orillas o en los barrios de Pátzcuaro. Pues este señor de España impuso un concepto que le llamó la mixta policía en su idea, porque retomó la utopía de Tomás Moro. Entonces utiliza el concepto de policía mixta para esa orientación para las repúblicas de los hospitales, que después se llamó la República de los Indios. Aquí Carlos Errejón dice, es que no bastaba esta policía meramente espiritual, sino que en los pueblos que fundó debería estar bien estructurado por la policía temporal, conforme una organización justa y adecuada del gobierno, la economía y la seguridad social. La tarea educativa de Vasco de Quiroga lo informa todo y es constante. Se educa a lo largo de la vida para ser cristiano, se educa a lo largo de la vida para ser ciudadano, y esa misma polis, la necesidad de interrelación dinámica de ambos elementos fue lo que él, Vasco de Quiroga, le llamó policía mixta. Entonces, cuando fundó estos pueblos, lo que quería era precisamente que todo el pueblo fuera hospital, todos sus habitantes fueran ahí hospedados y aprendieran la hospitalidad y todos fueran hospitalarios. Entonces, en su testamento dice claramente que es mi voluntad que se vean las reglas y ordenanzas que yo tengo hechas para el Hospital de Santa Fe de México, que al igual que para la de Michoacán. Y aquí estamos muy cerca, ¿no? de Santa Fe, México, que
que fue el inicio de ordenar y de reglamentar cómo quería una vida en ese ámbito del concepto de Sesirecan, de justicia, de el buen vivir, de respeto y todo lo que comentó Moisés. Precisamente para fundar la comunidad, la tradición oral continúa y lo tenemos en la cabeza. Fue con don Pedro Quirienari, que era el gobernador o el señor que en ese entonces aún existía en Sinsunzan y que tenía todos los bienes tanto en Pátzcuaro como en Quiroga, y en Quiroga vivía doña Inés Yepes, a la señora que tienen en Quiroga ahí, que lo mandó a hacer Nicolás León, el monumento, pero que ella fue la que donó, pero otro investigador que estuvo aquí en Santa Fe, en la universidad iberoamericana, que fue Alfonso Gortari Iturralde, encontró un documento inédito que nos dice que fue don Pedro Yepes el que donó las tierras. Bueno, ahí nos congregó allí y parece ser que fue similar a la de Cherán. Ahorita les digo por qué. Ahora, nos conformó en 5 barrios, quedamos 4, el quinto se fue a Quiroga, antes se llamaba San Miguel Guarapo y como ahora ya se cambiaron, entonces ahora ya se llaman San Miguel Calvario y continuamos San Juan, San Pedro, San Sebastián y Santo Tomás, divididos por primero y segundo o el que está más cerca del hospital, del recinto, o el que está atrás, el que está más atrás. Bien, quiero retomar esas partes que él en las ordenanzas nos integró para que se fueran a las repúblicas de los hospitales o a la república de los indios a acatar lo que él dispuso. 1, la agricultura, todos debemos ser agricultores. 2, los huertos y las piezas de tierra han de tener solamente el usufructo de ellos cuando estés colaborando y cooperando en tu comunidad, en el hospital y en esa parte que él le llamó hospitales rústicas. Bien, que los mancebos para casarse, que sean una edad con quien según, ahí decía que los hombres a los 14 y las mujeres a los 12, ahí sí nos fregó, perdón, ahí hubo problemas que no hemos podido pagar, porque nos casamos a los 12, 14 años. La manera para ejercitar a los niños y a las niñas para que aprendan oficios, o sea, una educación para los niños estaba allí precisamente con todo el cúmulo de conocimientos y saberes que él estaba retomando, no nada más de lo que él sabía, sino de lo que la comunidad ya sabía. Ahorita les digo por qué. Edificios y reparos como se hagan, o sea, es que habría que cuidar el recinto y hasta ahorita aún lo estamos haciendo. La elección del principal y regidores, aquí está. ¿Y qué tal ha de ser el principal elegido? O sea, toda una norma para que se puedan elegir las personas que tienen que ser autoridades en el hospital o en la comunidad. Y que visitemos las tierras y renuevamos y remuevan los mojones en cada año. Eso en cada cambio de autoridades se hace. ¿Cómo se ha de reparar los edificios caídos? Bueno, pues cada quien se va a organizar a través de las familias. ¿Y qué quiere decir esto? Pues a través de los barrios. Entonces, el gobierno del hospital estaba integrado por los propios integrantes de la comunidad y estaban en orden de importancia el mayordomo, el priostre y el quene. Creo que el quene todavía funciona en varias comunidades. Según esta importancia, le seguía el fiscal y el escribano. El prioste se ocupa sobre los asuntos religiosos, lo que ahora hace el juez menor. El mayordomo, el sustento y los bienes del hospital. El queñe suplía al prioste y cuidaba el orden y el comportamiento de los semaneros, porque para esto nos impuso de que cada 8 días el primer cargo del matrimonio joven tiene que estar ahí 8 días cuidando el recinto por un año, que tiene que estar
le toca a cada barrio 6 veces al año, ¿sí? Bien, pasamos esto, nos vamos directo al barrio. ¿Por qué hablo del barrio? Desde tiempos ancestrales, las organizaciones, ya lo dice la relación de Michoacán, los barrios de Pátzcuaro. ¿Y qué eran los barrios? Pues precisamente eran asentamientos propios de las comunidades. Entonces, este concepto de barrio se retoma no en el documento que tiene Vasco de Quiroga, sino que se retoma posteriormente para conformarse ya las comunidades a través de estas divisiones que les llamamos barrios ahorita. Entonces, ya en 1960, Alfonso Gortaire ya hacía una figura, una estructura de cómo estaba concibiendo él la cuestión de la conformación o la estructura de toda la comunidad, y habla de la vida civil en los barrios, en cómo es que se piensa y cómo se resuelven las cosas a partir de los barrios. Las familias que conforman un barrio son parte de ahí, no son, primero son del barrio y luego de la comunidad, ¿sí? Entonces hay un arraigo de identidad muy propia de ese espacio. Entonces, a partir de estos antecedentes y el implemento de las ordenanzas, dichas reglas fueron retomadas por cada barrio. Ya no era a partir del hospital, sino ya cada barrio, de los 4 que se dividen de a 2, ya los 8 retomaron esa experiencia, estructura, reglamentación, ordenanza para implementarlo a partir de su barrio. Entonces, las decisiones comunitarias ahora dependen de los acuerdos y propuestas de cada barrio en los diferentes ámbitos. Organizar fiestas, elegir autoridades, etcétera. Principalmente en las asambleas de barrio, como institución máxima, existen también los encargados de barrio, los Cambitich o Cambech, que en la relación de Michoacán dice que eran los principales que contaban a la gente, juntan tributo para las obras públicas, y eso es lo que todavía están haciendo, o sea, eso se hace aún. Entonces, también los uretis, para que se conforme, se define desde el barrio quiénes son los semaneros, quien tienen que hacer, integrarse a ese cargo en el hospital. Bien, también en los años 60 se vieron o se dieron algunos problemas de tierras en la comunidad, obviamente por gente extraña. Entonces se gana el juicio. ¿Y cómo se reparten las tierras de ese juicio que se ganó? Pues por barrios, porque todos tienen autoridad y todos tienen su territorio bien marcado, y que todos trabajaban en común. Quiero decir esto, que trabajaban en común, porque después cambió. Ahora, el Consejo Comunal existía en esos años, y que ellos eran los señores, los achecha, quienes se conformaban de cada barrio, y ellos eran los que elegían a las autoridades, obviamente propuestos por los barrios. En ya en esta etapa, en esta época, no son los achecha, por eso ya los barrios tienen su propia autonomía, tienen su propia estructura. Entonces, este patrón de asentamiento que hablábamos de 4 barrios bipartitos, divididos a la vez en 2 secciones de rincón y salida, determinan la participación igualitaria de los señores del consejo, quienes definían esta elección de autoridades, pero esto se cambia, como decía, al barrio. Entonces, cuando se elige el nuevo comisariado en la actualidad, por ejemplo, se tiene que tomar en cuenta
que debe ser de una sección de la comunidad distinta a la del anterior comisariado. O sea, por ejemplo, ahorita está el comisariado de la salida. Para dentro de 3 años, para el siguiente, otros trienios, tiene que ser del Rincón. No tienen que repetir. Ahora, para el caso de estas elecciones, un poco compleja, pero ya que esta autoridad tiene que ser elegida al igual que otras autoridades por los barrios, pero tener en cuenta que no debe haber 2 autoridades en el mismo barrio, ni de los civiles ni de los jueces, pero cuando la estructura integra más autoridades, como el caso del comisariado, sí hay una participación de todos, porque se elige al comisariado, al tesorero, al secretario, al consejo de vigilancia, a los suplentes y los consejos de barrio. Ahí entran todos, pero hay una particularidad. Para la elección de las autoridades civiles se tiene en cuenta la división de la comunidad. En cada mitad de la comunidad, con sus 4 barrios, eligen de manera bipartita a los jefes de tenencia y a los jueces menores. A los jueces, como oficialmente ya no se tienen, pero en la comunidad aún se siguen en función y se siguen trabajando con ellos directamente. Se mantiene la autoridad repartida, como decía, en 2 sectores del pueblo de forma alterna. Así habrá cada año un jefe de tenencia propietario por parte del Rincón y un jefe suplente por la salida. Al año siguiente, el propietario será de la salida y el suplente del Rincón. Pero además, en cada mitad del pueblo también se alternan los barrios de cada mitad. De los 4 barrios corresponderá proponer cada 3 años a una persona que asumirá la autoridad como jefe de tenencia o en el barrio, cualquier autoridad o cualquier nombramiento para la autoridad, y cada barrio ya prepara a la pareja quienes van a asumir. Y hablo de pareja, no es nada más el hombre el que va como autoridad, sino es la mujer. La mujer tiene que acompañar, pero se hace extensiva la familia, o sea, la familia extensa, que involucra a los padrinos de casamiento, a los de bautizo, a los de confirmación, a todos sus hermanos, son los que asumen la responsabilidad, porque se habla de un linaje, de una familia con raíces fuertes en el barrio y en la comunidad, con una representación real. Pero también capacitan y forman y apoyan a los jóvenes, tanto mujeres como hombres, para que se vayan formando, preparando para asumir la responsabilidad cuando lleguen al matrimonio. Pero antes tienen que pasar por muchos cargos, desde comisiones diversas en el barrio y luego en la comunidad. Entonces, aquí hay una situación que se da en esta comunidad de Santa Fe de la Laguna. Ya en el ámbito del nombramiento de las autoridades, se cuenta con un sistema que está repartido equitativamente en la participación democrática equilibrada, vamos a ponerle, comunitaria. De ahí que los barrios ejercen su autonomía. Ninguna persona de otro barrio puede ir a decidir o hacer u ordenar alguna actividad en otro barrio. Eso no se puede. Finalmente, quiero nada más poner algunas cuestiones de las vivencias de Vasco de Quiroga. Hasta el momento, la principal vivencia es la conformación de la comunidad por los barrios y los trazos similares a los de Cherán, porque ahí vi en la presidencia municipal que dice que es similar a la de Santa Fe. Es el mismo trazo. Habría que checar si es cierto. Y esta definición de Tatabasco, que todos los barrios participaran a partir de las reglas y ordenanzas para cuidar, resguardar, cooperar y mantener el hospital, así como defender su propio territorio y la autonomía de los barrios. Lo otro es el hospital y los semaneros. Continuamos desde el siglo XVI hasta ahorita, se continúa con el resguardo y la atención al hospital, los semaneros y
Y además, los jueces y las autoridades tienen una presencia cada 15 de agosto ahí, porque hay otra vivencia que según esto fue Vasco de Quiroga quien hizo unos cantos litúrgicos, especialmente himnos traducidos a su propia lengua, y en la comunidad aún siguen cantando las señoras, principalmente el Guarí Yuliche, un canto del siglo XVI que no sabemos qué es lo que quiere decir en varias partes, simplemente lo de Virgen de Encarnación, nada más, pero lo demás en contenido propio no lo sabemos hasta ahora, que los compañeros del Colegio de Michoacán ya han trabajado más sobre los documentos del siglo XVI. Nos vamos dando cuenta de cuáles son los conceptos que Vasco de Quiroga había puesto ahí y que se siguen respetando, haciendo y cuidando. Nada más. Gracias.